Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En la vasta extensión de la historia, encontramos imperios grandiosos que no solo moldearon el curso de la humanidad, sino que también desafiaron las fuerzas divinas. En su búsqueda incesante de poder y dominio, estos imperios enfrentaron consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un imperio desafía el poder divino? ¿Puede la arrogancia humana realmente confrontar las fuerzas celestiales sin sufrir las consecuencias? En este video serás llevado en un fascinante viaje a través de los corredores del tiempo, donde exploraremos cómo 3 de los imperios más poderosos de la historia osaron desafiar el poder divino y pagaron un precio altísimo por su audacia. Descubre la ascensión y la caída de un reino de innovación y orgullo, famoso por sus imponentes murales y maravillas arquitectónicas, que se vio enredado en su propia grandiosidad. Sumérgete en las arenas de una civilización antigua y misteriosa, gobernada por líderes que se consideraban dioses en la tierra, pero que enfrentaron calamidades devastadoras al desafiar la voluntad divina. Y, finalmente, sé testigo del auge y la caída de una vasta y rica cultura que parecía invencible, pero que se fragmentó bajo el peso de su propia soberbia. Prepárate para desentrañar los secretos de cómo estos imperios se levantaron con gloria, desafiaron las fuerzas celestiales y, eventualmente, sucumbieron a destinos profetizados. Sus historias son lecciones atemporales sobre los peligros de la arrogancia y la inevitabilidad de la justicia divina. Vamos a comenzar este viaje épico por la ascensión y caída de uno de los imperios más enigmáticos de la historia. La ciudad de Babilonia, un verdadero icono de la antigüedad, se erigió majestuosamente a orillas del río Eufrates bajo el liderazgo visionario de Nabucodonosor II. Este rey, dotado de una ambición desmedida y un genio estratégico, transformó Babilonia en un imperio cuya gloria resoñaba en todo el mundo antiguo. La ciudad, rodeada de murallas impenetrables y adornada con los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, deslumbraba a todos con su belleza y habilidad ingeniosa. Nabucodonosor no se contentaba con la grandiosidad física de su ciudad, quería ser recordado como un dios entre los hombres. Bajo su mando, Babilonia no solo se expandió territorialmente, sino que también se convirtió en un centro de poder, cultura y comercio. La ciudad atraía a sabios, artesanos y comerciantes de todas partes, y sus calles bullían con la actividad incesante de un imperio en el apogeo de su prosperidad. Sin embargo, el éxito y la grandiosidad llevaron a Nabucodonosor por un camino peligroso de orgullo desmedido. Convencido de su propia divinidad, exigió adoración y reverencia como si fuera un dios. Este acto de arrogancia no pasó desapercibido por las fuerzas divinas. Nabucodonosor legó a erigir una estatua colosal de oro, exigiendo que todos sus súbditos se postraran ante ella.
La negativa de algunos de sus súbditos a adorar esta imagen llevó a episodios de persecución y castigos severos, incluido el famoso episodio del horno ardiente, donde 3 jóvenes fueron milagrosamente salvados del fuego por su fe inquebrantable. Este desvío hacia el orgullo y la megalomanía culminó en una advertencia directa de Dios. Durante un banquete opulento, una mano misteriosa apareció y escribió un mensaje enigmático en la pared, profetizando la caída de Babilonia. Las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin anunciaban que el reinado de Nabucodonosor había sido contado y estaba a punto de terminar, que había sido pesado en la balanza y encontrado falto, y que su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Y así, en una noche fatídica, la profecía comenzó a cumplirse. Ciro, el grande líder visionario del imperio persa, lanzó un ataque brillante contra Babilonia. Con una estrategia ingeniosa, desvió el curso del río Eufrates, que corría a través de Babilonia, permitiendo que sus tropas entraran en la ciudad por donde antes había agua. La grandiosa ciudad, símbolo de invencibilidad y orgullo, cayó casi sin resistencia, marcando el fin de una era. Ciro no solo conquistó Babilonia, sino que también fue retratado en las Escrituras como un libertador, pues permitió que los judíos, exiliados en Babilonia, regresaran a su tierra natal y reconstruyeran el templo en Jerusalén. Este acto de benevolencia consolidó su reputación no solo como un conquistador, sino como un gobernante justo y visionario. Sin embargo, mientras las arenas del tiempo cubrían las glorias de Babilonia, en otra parte del mundo, una civilización aún más antigua y misteriosa enfrentaba sus propias batallas contra el poder divino. Egipto, tierra de los faraones, donde los gobernantes eran considerados dioses en la tierra, estaba a punto de sentir la ira divina de una manera devastadora. Mientras la grandiosidad de Babilonia sucumbía ante la fuerza de los persas, en las márgenes fértiles del río Nilo, otra civilización se erguía con un aura de misterio y poder casi divino. Egipto, tierra de las pirámides, esfinges y faraones, era un reino donde los gobernantes eran considerados dioses encarnados, dueños de poderes absolutos sobre la tierra y sus habitantes. Entre los faraones, pocos fueron tan imponentes y obstinados como Ramsés II, cuyo reinado fue marcado por grandiosas construcciones y campañas militares, pero también por una terca resistencia contra el poder divino. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, reinó por más de 60 años, periodo durante el cual construyó monumentos impresionantes que celebraban su gloria y poder. Erigió templos colosales como el famoso complejo de Abu Simbel, donde estatuas gigantescas de él mismo fueron esculpidas en la roca, mirando imponentemente sobre el río Nilo. Creyéndose el propio dios Horus encarnado, Ramsés exigía adoración y reverencia no solo como un líder, sino como una divinidad viva. Sin embargo, su reinado encontró un desafío insuperable cuando Moisés, un hebreo criado en la corte egipcia, regresó con una misión divina. Over the past several days, 3 females have been found dead. Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming now. You really want what happened to this woman happen to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River. A limited series. Streaming now. Only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out it was my Coffee Mate. Coffee Mate pina colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers.
eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Moisés trajo consigo un mensaje claro: liberar a los israelitas de la esclavitud y permitir que regresaran a la tierra prometida. Ramsés, en su obstinación y arrogancia, se negó repetidamente a liberar al pueblo hebreo, desafiando directamente la voluntad de Dios. El desafío de Ramsés llevó a la eclosión de las 10 plagas, cada una más devastadora que la anterior. El Nilo, la fuente de vida de Egipto, se transformó en sangre, trayendo muerte a los peces y privando al pueblo de agua potable. Nubes de ranas invadieron las casas, seguidas por enjambres de piojos y moscas, trayendo enfermedades y pánico. El ganado fue diezmado por pestilencias y la tierra fue cubierta por úlceras que afligieron a humanos y animales. Lluvias de granizo mezcladas con fuego devastaron cosechas. Y nubes de langostas completaron la destrucción, consumiendo lo que quedaba. Incluso ante tanta destrucción, Ramsés permaneció inflexible, endureciendo su corazón contra los llamados de Moisés. La 9ª plaga, una oscuridad palpable que cubrió Egipto por 3 días, simbolizó la impotencia de los dioses egipcios ante el poder divino. Sin embargo, fue la 10ª y última plaga la que trajo el golpe final, la muerte de los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el más humilde siervo, una tragedia que sacudió profundamente a la nación. Solo después de esta última devastación, Ramsés finalmente cedió, permitiendo que los israelitas se marcharan. Sin embargo, la historia de Egipto estaba lejos de encontrar paz. Mientras los hebreos cruzaban el Mar Rojo, guiados por la mano divina, Ramsés, consumido por la ira y el orgullo herido, lideró a su ejército en una persecución desesperada. Y fue allí, en las márgenes del mar dividido, que el poder divino nuevamente se manifestó, selando el destino del ejército egipcio bajo las aguas que se cerraron sobre ellos. Y mientras las aguas del Mar Rojo volvían a su curso, en otra parte del mundo, un imperio igualmente poderoso y arrogante estaba recorriendo su propio camino de desafío al poder divino. Roma, con su vastedad y ambición, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su propia soberbia, mientras Egipto enfrentaba las consecuencias de desafiar el poder divino. En el corazón del Mediterráneo, otro imperio estaba en ascenso. Roma, una ciudad-estado que se transformó en uno de los mayores imperios que el mundo haya conocido, esparcía su influencia y poder sobre vastos territorios. Gobernada por emperadores ambiciosos y muchas veces crueles, Roma parecía invencible. Sus ejércitos conquistaron tierras desde las arenas del norte de África hasta los bosques de Germania, y su dominio se extendía por un vasto territorio que circundaba el mar Mediterráneo, conocido como Mare Nostrum, nuestro mar. Los emperadores romanos eran figuras de poder absoluto, muchos de los cuales se veían como dioses o al menos deseaban ser adorados como tales. El auge de esta arrogancia divina fue personificado en Nerón, uno de los más notorios emperadores de la historia de Roma. Nerón, con su deseo insaciable de poder y control, gobernaba con mano de hierro y buscaba constantemente glorificar su nombre a través de grandiosos proyectos de construcción y actos de crueldad. Nerón es recordado no solo por su tiranía, sino también por su persecución a los cristianos. Culpándolos por el gran incendio que devastó Roma, Nerón ordenó atrocidades inimaginables contra ellos. Los cristianos eran capturados, torturados y ejecutados de maneras brutales, sirviendo como chivos expiatorios para desviar la culpa de sus propias fallas como líder. Este periodo de intensa persecución marcó una época de oscuridad y sufrimiento para los seguidores de Cristo, pero también reveló la resiliencia y fe inquebrantable de la joven religión. Mientras Nerón se autoproclamaba un dios entre los hombres, construyendo monumentos a su propia gloria y esparciendo el terror, inadvertidamente plantaba las semillas de la ruina de Roma.
La ciudad eterna, con su brillo y decadencia, comenzó a mostrar grietas bajo el peso de la corrupción, la violencia y el hambre. La arrogancia de los emperadores, que se veían como intocables y por encima de las leyes humanas y divinas, comenzó a corroer la estructura de poder que sostenía el imperio. Las invasiones bárbaras comenzaron a presionar las fronteras romanas. Pueblos como los visigodos, ostrogodos y vándalos veían Roma no como una ciudad divina, sino como un objetivo de su propia supervivencia y expansión. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten. Mientras los ejércitos bárbaros avanzaban, las luchas internas y la decadencia moral corroían Roma desde dentro. La ciudad que una vez dominó el mundo conocido ahora luchaba por mantener su propia integridad. La caída de Roma fue un proceso gradual, marcado por traiciones, golpes e invasiones. El emperador Valeriano fue capturado por los persas, una humillación sin precedentes que sacudió la confianza en el poder romano. Diocleciano intentó restaurar el orden dividiendo el imperio en dos partes, pero esta medida solo retrasó lo inevitable. Constantino, por su parte, intentó unificar el imperio bajo la bandera del cristianismo, cambiando para siempre la faz religiosa de Roma, pero no logró evitar el colapso político y militar. Mientras Roma se fragmentaba, un nuevo poder espiritual comenzaba a emerger de las cenizas del imperio. El cristianismo, una vez perseguido, comenzó a florecer, trayendo consigo una nueva era de fe y esperanza. Pero esta transición no sería fácil, pues el legado de Roma y las lecciones de su arrogancia aún resonarían por muchos siglos. Y así, mientras el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, era depuesto en 476 d.C., marcando simbólicamente el fin del Imperio Romano de Occidente, otra civilización estaba en ascenso, aprendiendo y observando las fallas y conquistas de aquellos que vinieron antes. La historia de Roma se convertiría en un ejemplo eterno de los peligros de la arrogancia y la búsqueda desenfrenada de poder, pero también una lección de cómo nuevos comienzos pueden surgir de las mayores ruinas. Mientras exploramos la caída de estos poderosos imperios, es importante reflexionar sobre el legado dejado por sus rebeliones y el impacto duradero de sus acciones en el curso de la historia. Los imperios de Babilonia, Egipto y Roma, en su búsqueda incesante de poder absoluto, olvidaron la humildad y desafiaron el poder divino.
Sus historias están marcadas por ascensiones espectaculares y caídas dramáticas, cada una de ellas ofreciendo lecciones profundas sobre los peligros de la arrogancia y la rebeldía contra las fuerzas superiores. Las consecuencias de sus actos no se limitaron a sus propios tiempos, sino que resonaron a lo largo de los siglos, moldeando culturas e influyendo en el desarrollo de religiones y sociedades que surgieron en sus lugares. En el caso de Babilonia, el orgullo de Nabucodonosor II y su intento de autoproclamarse divino trajeron una advertencia directa de Dios. La escritura misteriosa en la pared durante el banquete de Belsasar fue un presagio claro de la caída inminente. Cuando Ciro, el Grande, conquistó Babilonia, no solo selló el destino de un imperio, sino que también liberó a los judíos del cautiverio, permitiéndoles regresar y reconstruir Jerusalén. Este acto de liberación tuvo repercusiones espirituales y culturales duraderas, influyendo en la fe judía y la eventual formación del cristianismo. Egipto, bajo Ramsés II, enfrentó la ira divina a través de las 10 plagas. Cada plaga no fue solo una demostración de poder, sino una humillación directa a los dioses egipcios, mostrando que el poder divino del Dios de Israel era supremo. La muerte de los primogénitos en particular sacudió profundamente a la sociedad egipcia, que valoraba la continuidad de la línea familiar y la sucesión al trono. La huida de los israelitas y la destrucción del ejército de Ramsés en el Mar Rojo fueron eventos que redefinieron la identidad del pueblo hebreo y establecieron un pacto duradero con Dios. Roma, con su vasta extensión y cultura rica, parecía inquebrantable hasta que la arrogancia de sus líderes y la corrupción interna comenzaron a minar sus fundamentos. La persecución a los cristianos, iniciada por Nerón y continuada por otros emperadores, reveló la resistencia y la fe indomable de los seguidores de Cristo. Incluso, mientras los emperadores se autoproclamaban dioses, la fe cristiana crecía, muchas veces en las sombras y catacumbas, hasta que finalmente emergió como la religión oficial del imperio bajo Constantino. La caída de Roma no fue solo una catástrofe política y militar, sino también un punto de inflexión espiritual, donde el antiguo orden pagano dio paso a una nueva era de fe cristiana. Las historias de estos imperios sirven como advertencias eternas sobre los peligros del orgullo y la rebeldía contra lo divino. Sus ascensiones y caídas moldearon el curso de la historia humana, dejando legados complejos de poder, fe y moralidad. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant. 68 milligrams radio pain. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Sin embargo, incluso en medio de la ruina, los intentos de redención y reconstrucción de estos imperios ofrecen un atisbo de la resiliencia humana y la búsqueda constante de significado y propósito. Pero como veremos, estos intentos de reconstrucción no fueron suficientes para borrar completamente los errores del pasado. Las lecciones dejadas por Babilonia, Egipto y Roma continuaron resonando, influyendo en futuros líderes y civilizaciones en la búsqueda de un equilibrio entre poder terrenal y humildad espiritual. Y mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas de estos imperios, nuevas naciones y culturas comenzaron a emerger, llevando consigo las marcas indelebles de las lecciones aprendidas. Vamos ahora a explorar cómo estos imperios intentaron reconstruirse después de sus caídas y si lograron aprender de los errores del pasado, o si estaban destinados a repetir los mismos ciclos de ascensión y caída.
Después de sus caídas monumentales, los imperios de Babilonia, Egipto y Roma no desaparecieron completamente. Cada uno de ellos intentó a su manera reconstruirse y redimir sus historias manchadas por la arrogancia y desobediencia al poder divino. Estos intentos de reconstrucción nos ofrecen atisbos fascinantes de la resiliencia humana y la búsqueda incesante de gloria y estabilidad. Babilonia, bajo el dominio persa, intentó restaurar parte de su antigua gloria. Ciro, el Grande, no solo respetó las culturas y religiones de los pueblos conquistados, sino que también promovió la reconstrucción de templos y ciudades, incluida la ayuda a los judíos para reconstruir el Templo de Jerusalén. Este acto de benevolencia fue un esfuerzo consciente de legitimar su gobierno y ganar el favor de sus nuevos súbditos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la esencia del poder babilónico nunca más fue la misma, y la ciudad gradualmente perdió su importancia, eclipsada por nuevas potencias emergentes en el Medio Oriente. En Egipto, nuevas dinastías surgieron después de la caída del poder de los faraones que se consideraban dioses. Gobernantes como los Ptolomeos, de origen macedonio, intentaron revivir la antigua gloria egipcia a través de una fusión de culturas griega y egipcia. Alejandría, bajo los Ptolomeos, se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, albergando la famosa Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, esta nueva era de prosperidad estuvo marcada por luchas internas y disputas por el poder, que eventualmente debilitaron a Egipto y lo dejaron vulnerable a conquistas extranjeras. Los ecos de las 10 plagas y la obstinación de Ramsés II continuaban resonando, recordando a todos las terribles consecuencias de desafiar el poder divino. Roma, después de la caída del Imperio Occidental, vio un intento de resurrección en Oriente a través del Imperio Bizantino. Constantinopla, la nueva capital, brilló como la joya de Oriente, llevando el legado romano mientras se adaptaba a las nuevas realidades cristianas. Emperadores como Justiniano intentaron reconquistar las antiguas tierras de Occidente y restaurar la grandeza de Roma. Justiniano, en particular, codificó el derecho romano, dejando un legado jurídico que influiría en el mundo occidental durante siglos. Sin embargo, el Imperio Bizantino enfrentó sus propios desafíos, incluidas invasiones y conflictos religiosos que pusieron a prueba su resiliencia y adaptabilidad. Mientras estos imperios intentaban levantarse de nuevo, sus historias servían como advertencias y lecciones para futuros gobernantes y naciones. La búsqueda de poder y gloria continuaba siendo una fuerza motriz, pero la sombra de las consecuencias divinas siempre estaba presente, recordando a todos los límites del poder humano. Y así, mientras reflexionamos sobre estos intentos de reconstrucción, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo influyeron las lecciones aprendidas por estos imperios en las civilizaciones que vinieron después? ¿Qué marcas indelebles dejaron en sus culturas y religiones? ¿Y cómo estas influencias moldearon el mundo que conocemos hoy? Entonces, si te gustó este tipo de video y quieres ver la continuación de esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y deja un like como forma de apoyo a nuestro canal. Tu ayuda es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo videos cada vez más relevantes, bien fundamentados y editados. Gracias y hasta el próximo video.